Bienvenidos a una nueva emisión de estos podcasts con Ricardo Ferro. En el día de hoy vamos a tener para ustedes un programa especial, porque esta semana hicimos un debate en el Congreso de la República sobre el tema del impuesto predial en el sector rural, con base precisamente en la actualización catastral que se va a dar en este sector rural. Espero que el debate sea del agrado de todos ustedes. Esto es básicamente lo que sucedió, las intervenciones de los diferentes congresistas, de la directora del IGAC y obviamente de mi persona, quien fue quien citó el debate y quien al final también hizo las conclusiones del mismo. Hemos querido hacer este debate porque hay una preocupación muy grande en el sector rural, puntualmente en nuestros campesinos, por lo que tiene que ver con las actualizaciones catastrales que están pendientes en la zona rural de nuestro país. Y es que cuando hablamos del IPU o del impuesto predial unificado, es importante tener claro que estamos hablando de un impuesto que recoge 4 impuestos, como son el impuesto predial, el impuesto de parques y arbolización, el impuesto de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral. Esos 4 impuestos hacen parte del IPU. Y asimismo es muy importante mencionar que ese IPU, ese impuesto predial unificado, tiene 3 elementos, que son el sujeto activo, que son los municipios y distritos, el sujeto pasivo, que es el propietario del inmueble, y la base gravable, que ojo, y aquí es donde tenemos nosotros que entrar a revisar este tema, que es el avalúo catastral o los autoavalúos, dependiendo de la entidad territorial en la cual estemos calculando ese IPU, ese impuesto predial unificado. ¿Y por qué hemos invitado a la directora del IGAC? Nosotros hicimos un debate en octubre del año anterior y en donde se prendieron las alarmas, sobre todo por los escándalos que había en estas actualizaciones catastrales. Y comenzamos a ver casos donde se incrementaba el 680%, otros se incrementaba el 300%, y llegábamos a casos tan exagerados del 800% del incremento de un avalúo de un año a otro. En el mismo orden de ideas, tenemos una situación muy difícil en este momento en lo que tiene que ver con esa actualización catastral. Y tenemos una situación muy difícil, sobre todo en la parte rural, pero que cuando uno analiza qué es lo que está pasando hoy en día en el campo colombiano, no se extraña que no se hayan presentado esas actualizaciones catastrales. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando uno analiza que por un lado están los precios de los productos agrícolas, los precios que de alguna manera rigen el ingreso del campesino, van por un camino en temas como el café, donde sencillamente estábamos en el 2012 con un precio de carga de 660.000, y cuando vamos analizando en el 2014 702.000, 2015 716, 2016 829 y en el 19 729. Cuando yo analizo el valor de la carga año tras año, voy a tener que entender que, por ejemplo, entre el año 2018 y el año 2019, el campesino o el caficultor, el valor de la carga decreció en un 2%, mientras en el 2018 estaba en 742.000, en el 2019 estaba en 729.000. Y esto, pongo el ejemplo del café, pero si me voy para el arroz, me encuentro con un menor valor en lo que tiene que ver con el arroz, que en el año 2015 estaban 1.220.000 pesos la tonelada, y en el año 2018 cerró en 928.000. Nosotros tenemos hoy en día
un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República, que está para sanción presidencial. Un proyecto de ley que de alguna manera le pone topes a los incrementos del impuesto predial. Y en ese proyecto de ley nosotros hablamos del IPC, y es el IPC el que rige los aumentos del impuesto predial. Pero es que resulta que al campesino no se le pueden medir los ingresos con base en el IPC, porque es que al campesino no le suben los ingresos como le sube, por ejemplo, a un trabajador que es empleado y que hace trabajador de un año a otro, su sueldo le sube con base en el IPC. Resulta que al campesino no le sube su ingreso con base en el IPC. El campesino se rige por los precios del mercado. Y si estamos frente al café, estamos frente a unos precios del mercado que ni siquiera aquí en Colombia podemos controlar. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer para explicarle a un campesino que es que a él le voy a subir el impuesto predial con base en el IPC cuando el IPC no le está rigiendo sus ingresos? No tiene nada que ver con sus ingresos. Cuando yo comience a actualizar el catastro, ya ni siquiera estoy hablando del IPC, ya que estoy hablando sencillamente de que con base en un avalúo comercial, yo voy a decirle al campesino que ya no me va a tener que pagar por el impuesto predial 100, 120 mil, 130 mil pesos, que hoy en día paga un campesino que por impuesto predial por su parcela, que está recibiendo al año cerca de 5 millones de pesos, es decir, menos de 500 mil pesos al mes. Ya no le voy a decir a él que es que me va a pagar 100 o 120 mil pesos, sino que con base en el avalúo comercial de ese inmueble o el avalúo catastral, muy seguramente ese predio puede subir a más de 1 millón de pesos, el valor de ese predio, solamente por el avalúo comercial. Entonces, mi invitación es a que, independientemente de la ley que está por sancionarse en este momento, independientemente de la ley que está en trámite en el Congreso en este momento, aquí desde la Comisión Quinta, nosotros deberíamos presentar un proyecto de ley en donde se ate directamente el avalúo, o más que el avalúo, el impuesto predial unificado de las zonas rurales de nuestro país, se ate directamente o se desate mejor al avalúo del inmueble. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en la zona rural el avalúo del inmueble sea el que condicione la base gravable del IPU, del impuesto predial unificado. Y obviamente en esto va a ser fundamental el acompañamiento del IGAC, en esto va a ser fundamental que podamos tener el acompañamiento del mismo Ministerio de Agricultura, del mismo Ministerio de Hacienda, en donde nosotros podamos presentar un proyecto de ley en donde no pongamos en riesgo la propiedad de nuestros campesinos. Y el segundo punto, doctora Eva María, en el debate del año anterior se le hizo un llamado a la Contraloría General de la República por un escándalo de corrupción que haya habido en la ciudad de Ibagué, que había conllevado a que esa actualización catastral espuria no pudiera utilizarse por parte del municipio. Fueron cerca de 9.000 millones de pesos que quedaron ahí en entredicho. 9.000 millones de pesos que se destinaron para una actualización catastral que no se pudo utilizar. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que no se vaya a perder la credibilidad en el IGAC en el país? Que cuando hablemos de los avalúos que hace el IGAC no esté en el ojo del huracán, no se ponga de antemano todas las dificultades de los escándalos de corrupción de los últimos años en los cuales ha estado involucrado. Entonces, ¿qué viene haciendo el IGAC? E igualmente la Contraloría, ¿qué ha hecho desde el debate que hicimos nosotros en octubre del año anterior, en donde se puso de manifiesto estos escándalos de corrupción? Un predio cuyo avalúo catastral anterior a la actualización era de 206.302.000 pesos, el avalúo actual, luego de la actualización,
quedó en 2.400.337.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que un predio que venía pagando 6.400.000 pesos de impuesto predial quedó pagando 82.811.000 pesos de impuesto predial. Quiero hacer un llamado especial a ustedes, en especial a la doctora Eva María, frente a este problema tan grave que tiene el municipio del Espinal. Allí, en el año 2017, se firmó un contrato, un convenio tripartita entre el IGAD, Cortolima y la Alcaldía Municipal del Espinal, cuyos resultados fueron nefastos. Yo para eso les traigo un ejemplo, claro y sencillo, aparte de todos los que tengo acá. Hay una señora que se llama Lina María Estupiñán. Ella tiene una vivienda que compró gracias a un crédito hipotecario. Su vivienda fue evaluada en 77 millones de pesos por el banco y le prestó esa plata. El IGAD, en la realización de la actividad de la actualización catastral, avaló su predio en 140 millones de pesos. Pero no contentos con eso, el primer recibo que le llegó por 3.310.000 pesos. Una señora que está trabajando para pagar su crédito de vivienda. Eso es una actualización catastral y un impuesto expropiatorio. Recordemos que una de las grandes restricciones que se tiene es la inseguridad jurídica de la tierra. Pues hoy de las 48 millones de hectáreas que tiene Colombia, solo se están aprovechando 6 millones y el resto están dedicadas a otra actividad. Este catastro aporta al Estado 3 clases de datos necesarios para cualquier ejercicio del ordenamiento territorial: los geométricos, los fiscales y los jurídicos. Por lo anterior, el catastro nos impone retos importantes: poder alcanzar deudas históricas con el campesinado colombiano. Recuerden que muchos de estos retos están incorporados en el punto 1 del acuerdo de paz. Uno queda aterrado en zonas de mi departamento, por poner un ejemplo, en municipios como La Calera o municipios como Guatavita, en el entorno de la sabana de Bogotá, donde hay viviendas rurales metidas en lo profundo de los bosques de su páramo o en las montañas que rodean la capital de la República, de 7.000, 8.000, 10.000 millones de pesos. Y todo eso es zona rural y eso no tiene actualización catastral. Y al campesino que está ahí, que tiene 3 fanegadas, le toca vaya y corra a pagar, o si no su tierrita se la quitan. Es muy diferente mirar la tierra de la altillanura y distribuirla o darle legalidad a mirar la tierra de Nariño o de Boyacá, porque es que no podemos comparar esas áreas, no podemos comparar a un campesino de Nariño o Boyacá con un campesino o un productor de la altillanura. Y la ley la han venido construyendo como si todo fuera igual. Y la verdad yo sí quisiera que ustedes desde su institución le hagan caer en cuenta al país eso, al gobierno nacional. Ustedes no pueden medir con el mismo rasero departamentos como los que le estoy poniendo en el ejemplo. En el caso del Cauca y en regiones o municipios o departamentos donde hay resguardos indígenas, este predial lo paga el Ministerio de Hacienda, pero no se ha podido definir los límites ni linderos. El IGAD nos puede ayudar enormemente en el departamento del Cauca para superar un conflicto histórico sobre la tenencia de la tierra. Sí, hay inseguridad jurídica. No sabemos quién va a definir este tema. El IGAD nos puede ayudar enormemente y, doctora Eva María, de verdad que necesitamos su apoyo prontamente, haciendo claridad que en estos departamentos tan afectados por el conflicto, donde hay un incremento del 200%, como en algunos casos, municipio de Timbío, donde hubo unas grandes protestas, afectan a los pequeños campesinos. Necesitamos cómo va a estar planteada el avalúo catastral en el departamento de Bichada. Acuérdese que allá es totalmente diferente la UAF que en cualquier parte del país. Estamos hablando que en Rosalía
municipio de Rosalía, Primavera y Carreño, la hectárea está en 1.294, la UAF, y en Cumaribo en más de 1.725 hectáreas. ¿Cómo va a ser ese avalúo? ¿Cómo lo van a manejar? Consideren que nosotros somos el segundo departamento más pobre. Y además de eso, que tenemos todo el impacto de la migración del vecino país de Venezuela, y esto nos afecta. Bucaramanga tiene más de 500.000 habitantes y desafortunadamente tuvieron todos los bumangueses, ciudadanos que trabajan todos los días, tener que sentir la afectación de esa actualización catastral en un incremento de más del 100% en comparación al año anterior. Y doctora Eva María, producto de ello, el Tribunal Administrativo de Santander decretó una medida cautelar el mes pasado, en el mes de febrero del año en curso, donde prácticamente suspende esa actualización catastral que estaba en curso. Si un campesino que está llegando hace un año está tratando de volver a su tierra, recibe la visita del IGAT donde le dicen que debe estar pagando el 100% o el 200%, pues de entrada va a ser complicado para él. Porque yo entiendo, las instituciones deben tomar decisiones, pero es importante que nos cuente qué se ha hecho en materia de socialización, en materia de sensibilización frente a esas regiones donde se ha aplicado la actualización catastral. Y también que se nos diga por qué esos incrementos tan exorbitantes. Implementar el catastro multipropósito es equidad. Eso hace parte de los propósitos del plan de desarrollo de este gobierno. ¿Cómo no va a ser equidad? Que tengamos un sistema de información que permita decir que es el pequeño productor, tiene una tarifa que paga con arreglo a las condiciones de su predio, que será muy distinta a la que tendrá que pagar el gran productor, el gran terrateniente, que tiene unas tierras ubicadas en ciertos sitios altamente productivos, que tienen un potencial enorme de explotación en materia agrícola, pero que el señor no utiliza porque no considera que esos proyectos sean viables o porque sencilla y llanamente tiene la tierra como un vehículo de acaparamiento y de especulación financiera. Y yo creo que usted debe decirnos hoy, doctora, ¿hacia dónde va ese catastro multipropósito? Porque tiene que ir enfocado en su inmensa mayoría a los 176 municipios, y aquí lo expresaba el honorable representante Caicedo, los municipios PEDET, a donde hoy, por norma constitucional, por encima de la voluntad de los mismos alcaldes y gobernadores y con el compromiso del gobierno nacional ante el mundo, tiene que hacerle prioridad a ese tipo de formalización de esos 176 municipios que se desprendieron del acuerdo de paz. Si se actualiza y se actualiza a valor comercial, que va a ser un problema muy grande, porque ellos, de la noche a la mañana, ellos no van a tener la posibilidad de tener más cultivos o más ganado. El gobierno no está subsidiando ni está ayudando a esos pequeños campesinos, que son la inmensa mayoría, para poder poner más productiva la tierra. ¿De dónde ellos van a cancelar o a pagar esa actualización catastral? A mí se me hace que no van a poder pagar, y las alcaldías representantes van a ser las dueñas de esas tierras en el futuro, porque me imagino que eso tendrá algún cobro coactivo mañana más adelante y tendrán que quitarle la tierra. Así que esto hay que organizarlo bien, porque de algo loable que se quiera hacer se puede convertir en una tragedia para los campesinos de nuestro país si eso no se organiza de buena manera. El Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo adoptó lo que llamamos la nueva política catastral. Es la descentralización del catastro. El catastro se volvió un servicio público, es decir, ya no es una simple actividad general estatal, sino un servicio público, y va a estar a cargo de cada municipio. Eso es muy importante, porque es una función municipal a partir de ahora. Y podrá ser prestado por la figura del gestor catastral.
Los municipios se van a volver gestores catastrales, las autoridades locales se van a volver gestores catastrales, son gestores catastrales en virtud de la ley, y además van a poder de alguna manera contratar también con gestores catastrales diferentes del municipio que efectúen en nombre del municipio esta gestión. Y obviamente previo el cumplimiento de unos requisitos técnicos, jurídicos, económicos y financieros. Todo esto lo venimos reglamentando en el IGAC, ya sacamos una primera resolución que estuvo para consulta, sigue estando para consulta, que es lo que denominamos la resolución de habilitación, para que los municipios que son habilitados puedan efectivamente descentralizar de manera inmediata y ejercer esa función. Así lo previó la ley. La ley dijo, aquellos que estén habilitados van a poder asumir la prestación del servicio de catastro directamente, y así debe ser, porque el tema catastral está muy ligado a la región, a los municipios, al campo, y no es desde Bogotá donde efectivamente se tiene directo conocimiento de esto, y qué mejor que los alcaldes que viven en los municipios se encarguen de estas funciones. El Banco Mundial ha asignado unos recursos, y el IGAC, ¿para qué? El IGAC va a continuar haciendo catastro, lo que hemos llamado como una función residual. En las zonas más pobres del país hemos identificado que aproximadamente 520 municipios, 530 municipios van a seguir siendo manejados su catastro por el IGAC, por su por baja capacidad institucional, llamándolo más precisamente. Pero inicialmente hemos identificado que unos 900 inicialmente 920 van a estar bajo el IGAC. Vamos a ir descentralizando para llegar a estos 520, y eventualmente hacia futuro todos los municipios del país estarán a cargo de su función. Por el momento, todas las ciudades capitales, estamos estimando entre 120 y 150 capitales de departamento, primordialmente en la zona andina, en los municipios, por ejemplo, Caldas, Risaralda, Armenia, todos estos sitios, Bogotá, como ya está descentralizado, Medellín, Cali, Barranquilla, todas las ciudades capitales de la zona andina eventualmente ya pueden asumir ellos esa función catastral directamente. Y igualmente estamos haciendo una base catastral. ¿En qué sentido? Un sistema de información que hemos denominado el SUNIC, el Sistema Único de Información Unificado Catastral del país, de tal manera que ese sí va a quedar localizado en el IGAC, pero va a servir para recabar toda la información que los municipios recaben sobre el ordenamiento catastral. Es decir, la información que cada municipio actualice va a ir al SUNIC, y la idea es que el SUNIC se integre con los sistemas de información de la Superintendencia de Notariado y Registro para crear un sistema vigoroso y actualizado en materia de tierras en el país. Había hablado algo sobre el catastro de Ibagué, que se mencionó en alguna oportunidad acá. En este momento pues encuentro desactualizado totalmente el catastro rural de Ibagué y de la zona, digamos, del Tolima incluso. Obviamente, de manera inmediata, el departamento y el municipio y los municipios del Tolima e Ibagué pueden solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales, asumir el manejo autónomo de su catastro, tanto urbano como rural. Esas son las tres grandes tareas, los grandes focos, y yo qué mejor que esta corporación que está tan metida en estos temas y los conoce a profundidad, apoyen esta labor en lo que haya necesidad en materia legislativa, sin perjuicio, digamos, de los debates de control político que ustedes tengan a bien hacer. Me alegra mucho la participación que se pudo dar, la interlocución que pudo darse también con la directora del IGAC. Veo que hay, aparte de ese gran número de PQRs que hay en su entidad, doctora, veo que aquí también dentro del Congreso hay también un número importante
que en el día de hoy han quedado sobre la mesa. Yo quiero igual aquí dejar las alarmas prendidas en lo que tiene que ver con el impacto que puede generar una actualización catastral en los bolsillos de los campesinos colombianos. La amenaza que puede significar para la propiedad de nuestros campesinos, la propiedad privada de las parcelas, de las fincas en el sector rural, que esta actualización catastral conlleve automáticamente, inmediatamente, a un nuevo avalúo de los inmuebles de la zona rural, porque sencillamente estaríamos condenando a nuestros campesinos a no tener cómo pagar ese impuesto predial que generaría esta actualización catastral. En ese orden de ideas, señor presidente, mi proposición puntualmente en este aspecto tiene que ver con la posibilidad de crear una subcomisión que pueda avanzar en la redacción de un proyecto de ley que tenga por objeto garantizar que este objetivo de este catastro multipropósito tiene que ir de la mano con una nueva metodología en el cálculo del impuesto predial unificado, en el cálculo del IPU en la zona rural de nuestro país. También quiero hablar, en segundo lugar, de esos gestores catastrales, doctora Eva María, que si bien usted lo menciona, fue aprobado por este Congreso de la República. Me surgen unas dudas, y es ¿cómo vamos nosotros a controlar o a supervisar a estos gestores catastrales? Porque es que si tenemos dificultades hoy en día con el IGAC, si tenemos dificultades para el IGAC, para lo que tiene que ver con las actualizaciones catastrales que realiza el IGAC, imaginémonos nosotros con 150 IGAC en el país. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a supervisar nosotros en esos 150 municipios esas actualizaciones catastrales? ¿Acaso estamos hablando de que se va a crear una superintendencia de catastro o vamos a colgarle esta supervisión de estos gestores catastrales al IGAC? ¿O quién va a hacer la supervisión de estos gestores catastrales que van a entrar en funcionamiento en el corto plazo? Y por último, el tercer punto, nos quedamos cortos en las respuestas con respecto a los escándalos de corrupción. Y aquí hago un llamado respetuoso a la Contraloría. Aquí estuvo el vicecontralor sentado en el mes de octubre y el vicecontralor en su momento dijo que la Contraloría no conocía sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Ibagué, que no conocía de algunos de los escándalos de corrupción que planteamos en ese debate en su momento. Una cosa son las auditorías que se deben hacer año a año y otra cosa es unas auditorías puntuales que hay que hacer cuando hay unos escándalos de corrupción, cuando hay unas quejas de las comunidades, en municipios como El Espinal, como Ibagué, que hoy aquí se manifestaron en este debate, porque aquí hay no solamente los recursos públicos que estamos hablando de que costaron esas actualizaciones catastrales, sino también está el buen nombre del IGAC. Está el buen nombre del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que por unas manzanas podridas no podemos entrar a concluir que todo el IGAC está inmerso en esos escándalos de corrupción. Entonces sí es importante, sí es fundamental que podamos tener una respuesta con respecto a estos escándalos de corrupción. Bueno, hasta aquí esta emisión de estos podcasts con Ricardo Ferro. Muy importante el tema del impuesto predial en la zona rural, también en la zona urbana, pero en la zona rural, que fue el debate que hicimos esta semana en el Congreso de la República. Igualmente, importante que se pueda avanzar en las investigaciones de los escándalos de corrupción, de las actualizaciones catastrales, no solamente en Ibagué, en Espinal, sino en otras ciudades como Tunja, como Cúcuta, como Bucaramanga, como Cartagena, en el departamento de Caldas,
Caldas, en el departamento del Huila, en fin, que no sigamos viendo estos escándalos de corrupción derivados de estas actualizaciones catastrales en nuestro país. Hasta aquí esta emisión, espero que haya sido del agrado de ustedes. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos acá en estos podcasts con Ricardo Ferro. Les recomiendo, les pido, les solicito que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Es muy importante para nosotros estar en contacto con todos ustedes.